Parece que el dinero tiene alas. Nunca hay suficiente. El curso Mayordomía Integral enfoca las finanzas desde una perspectiva bíblica. El maestro Andrés Panasiuk expone pautas para organizar su vida financiera. Esta lección tratará con los temas requisitos para la liberación y metas familiares para lograr liberarnos. El primer tema fue identificando nuestras actitudes con respecto al dinero. Hablamos sobre por qué debemos preocuparnos y por qué debemos hablar sobre cuestiones de dinero. Hablamos también sobre algunas cosas básicas que dice la Biblia sobre el dinero, no todo lo que dice la Biblia sobre el dinero, pero algunas cosas básicas que dice la Biblia sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre la mayordomía, ¿se acuerda usted? También hablamos sobre cuáles son algunos elementos de nuestro folclore religioso, algunas cosas interesantes que dice la gente en las iglesias, que suenan bastante bien, como eso de que al que madruga Dios lo ayuda. ¿Usted ha buscado alguna vez en la palabra de Dios ese refrán? Pues no está en la palabra de Dios, pero suena como a que ¿no? Es bastante bíblico, y por eso hablamos sobre que el dinero es la raíz de todos los males, cuando en realidad el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hablamos que la pobreza puede ser espiritual, cuando en realidad no es cierto, o que las riquezas son evidencia de la bendición de Dios, o que los problemas son evidencias de pecado en nuestra vida. Y finalmente hablamos de un concepto muy importante, que es el concepto de la esclavitud financiera. Y definimos esclavitud como cualquier cosa material que toma prioridad, ese lugar de prioridad que le corresponde a Dios. En esta parte, en esta segunda sesión, nos vamos a concentrar en establecer metas para la libertad económica. Estuvimos hablando la vez pasada sobre la cuestión de la esclavitud económica o la esclavitud financiera, pero no lo queremos dejar allí en la esclavitud financiera, queremos traerle a usted algunas soluciones también. Y por eso vamos a estar hablando sobre metas para la libertad económica. Una definición divina, bíblica, de la libertad económica la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Escuche bien lo que dice Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se lo voy a repetir. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces yo creo que hay tres elementos bien importantes en este versículo de Proverbios capítulo 10. En primer lugar vamos a ver la presencia de la bendición de Jehová. Vamos a ver la presencia de Dios sobre una vida que está económicamente libre. En segundo lugar vamos a ver la riqueza. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Ahí está la riqueza. Y en tercer lugar, vamos a ver la paz de Dios para nuestra vida, porque dice, y no añade tristeza con ella. Y cuando la riqueza viene a nuestras vidas, y es riqueza que viene de Dios, es riqueza que viene de Jehová, Dios no atrae tristeza, problemas, preocupaciones, tensiones, situaciones económicas terribles a nuestra vida, sino que trae paz a nuestra vida. Él no añade tristeza con ella. Entonces, yo creo que la libertad económica se define de esa manera. Dios, riqueza y paz en nuestra vida. Tampoco queremos hablar en esta sesión sobre pasos para la libertad económica o la libertad financiera, porque en realidad no son pasos. Muchas veces hablamos sobre pasos de esto y pasos para aquello, pero en realidad son prerequisitos o requisitos para la libertad económica. Entonces quisiéramos ver cuáles son estos requisitos para la liberación económica. En primer lugar, transferir nuestras posesiones al dueño de las mismas. Lo que primero tenemos que hacer es aprender a transferir nuestras posesiones a Él. Proverbios capítulo 11, versículo 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Y es tiempo ya de que nosotros, como cristianos, reconozcamos quién es el dueño del universo. ¿Se acuerda lo que dice allí el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y sobre ríos la afirmó. De Él es las riquezas que nosotros tenemos, de Él es todo lo que tengamos, sea mucho o sea poco, sea que tengamos un auto o que tengamos una bicicleta.
sea que tengamos una casa grande o una casa pequeña, o no tengamos casa. Pero todas las cosas que nosotros tenemos, todas nuestras posesiones materiales y también nuestros hijos, nuestra familia, todo eso ha venido de las manos de Dios y nosotros en primer lugar debemos reconocer quién es el dueño de esas posesiones. Me acuerdo la historia de un señor muy rico que había venido al consultorio de un consejero financiero cristiano justamente porque había perdido 10 millones de dólares en sus negocios de bienes raíces. Él compraba y vendía casas y allí en las épocas de los 80 había habido una bajada, un bajón en cuanto a los negocios de bienes raíces y había perdido 10 millones de dólares, tenía como 60 años de edad y vino al consultorio de un consejero financiero a decirle: estoy perdido, estoy arruinado, no sé qué hacer, estoy en una depresión terrible. Y entonces, pasando a través de este pasaje justamente, reconociendo de quién es la riqueza, quién se la dio y quién la tomó de él, él logró decir: bueno, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es confiar en el Señor, confiar en Dios, en medio de este momento difícil, poner mi vida en las manos de Él. Y si en mi vida económica he podido hacer hasta el día de hoy 10 millones de dólares, también lo puedo hacer más adelante. Así de la misma manera en que gané esos 10 millones, puedo hacer otros 10 millones. Pues hace no mucho tiempo atrás, este señor que vive en el área de Texas, acaba de cobrar de una venta solamente, hizo la venta más grande del sudoeste de Estados Unidos, y solamente la comisión de esa venta fue de 3 millones de dólares. El Señor le bendijo y le dio el dinero de vuelta. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a decir: Señor, si tú me lo quitaste, pues es tu voluntad, te lo voy a entregar en tus manos. Y si tú me quieres dar el dinero de vuelta, me lo vas a dar. Lo único que yo tengo que hacer es ser obediente a tu palabra. Entonces, el primer requisito para la liberación es transferir nuestras propiedades, nuestras posesiones, transferir la propiedad de nuestras posesiones a quien realmente se lo merece, que es Dios. En segundo lugar, debemos aprender a aceptar la dirección de Dios en nuestras vidas. Debemos aprender a aceptar la dirección de Dios en nuestras vidas. Es importantísimo de que nosotros nos confiemos de la mano de Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Job nunca supo por qué Dios le quitó todo lo que le dio y después le dio el doble de lo que él tenía antes. Nunca supo. Uno lee el libro de Job y es muy interesante porque Job no se entera jamás de por qué le pasó lo que le pasó. Él solamente supo que perdió todo al principio, excepto su esposa, y luego el Señor le dio el doble de lo que él tenía antes. Los caminos del Señor son cosas que nosotros no entendemos. ¿Y por qué a veces el Señor nos permite pasar a través de momentos difíciles? ¿Por qué el Señor permite que nosotros perdamos posesiones? ¿Por qué el Señor permite que a veces vayamos a través de sombras de valles de sombra de muerte? ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, confiemos en el Señor. Fíate en el Señor, fíate en Jehová y no en tu propia prudencia. Confía que Él está haciendo su trabajo. ¿Se acuerda que la última vez también hablamos del libro de Santiago? Muchas veces las dificultades económicas y los momentos difíciles vienen para que usted y yo seamos más fuertes en Él, para que aprendamos a perseverar en Él. En tercer lugar, debemos aprender a establecer las prioridades familiares correctas. Debemos aprender a establecer las prioridades familiares correctas. El Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es importante recordar que Dios está en control de nuestra vida, Dios está en control de nuestro futuro y nosotros debemos simplemente establecer las prioridades que corresponden para nuestra vida, para que así nosotros estemos de acuerdo con su voluntad, estemos obedeciéndole a Él y entonces en obediencia a Él nos pueda bendecir. Entonces recuerde muy bien, transfiramos nuestra propiedad a Él. Aceptemos su voluntad en nuestra vida, así como está, tengamos mucho o tengamos poco. Y en tercer lugar, establezcamos las prioridades familiares correctas. Este mundo tiene las prioridades familiares patas para arriba.
y haciendo consejería bíblica en mi iglesia, muchísimas veces, me he dado cuenta que muchas veces los cristianos tenemos el mismo tipo de prioridades que tiene el mundo, o las tenemos pata para arriba como las tiene el mundo. Algunas de las cosas que hago con los jóvenes que vienen a consejería prematrimonial, siempre les exijo que lean el libro de Larry Burkett, La familia y sus finanzas, y también vean el video y se establezcan dentro de un parámetro, de un presupuesto familiar. Pero una de las cosas que hago con ellos es un ejercicio que quizás me gustaría hacer con usted. Así que si tiene lápiz y papel a la mano, me gustaría que juntos hagamos un ejercicio. En primer lugar, yo quisiera que usted tomara lápiz y papel y escribiera cuáles son las 5 prioridades más importantes de su vida. Piense cuáles son las 5 cosas más importantes de su vida. Su esposo, su esposa, su familia, Dios, el trabajo, los estudios, los suegros, la suegra, los primos, los amigos, el golf, el tenis, el fútbol, la pileta, ¿qué es? La casa, la construcción de su casa. ¿Cuáles son las 5 prioridades más importantes de su vida? Si usted está con su esposo o con su esposa, entonces cada uno haga sus propias notas, no se copien y establezcan cuáles son las 5 prioridades más importantes de su vida. Ahora, si usted está viendo esto en video, yo le voy a pedir que usted ponga el video en pausa por un segundito, hagan la tarea y continuamos conversando, ¿ok? Entonces, en este momento usted puede poner en pausa este video y escribir las 5 prioridades más importantes de su vida. Muy bien, si usted escribió las 5 prioridades más importantes de su vida, ahora quiero que deje eso a un costado y que en otro papel coloque cómo gasta usted su tiempo. Ponga en un papel de lunes a viernes, cuente la cantidad de horas que usted pasa durmiendo, que pasa en el trabajo, las cosas grandes, ¿no? Si usted va a la iglesia 2, 3 veces a la semana, pasa 6 horas en la iglesia, 10 horas en la iglesia a la semana, póngalo allí. Si va usted a un club varias veces por semana, si usted de pronto tiene algún trabajo extra, un segundo trabajo, colóquelo allí. Si viaja lejos, si usted viaja una hora para su trabajo y 1 hora para volver, pues son 14 horas por semana, ¿no?, que se pasa viajando. Si usted toma tiempo los fines de semana para salir de camping o salir a pasear, colóquelo allí también. Coloque en grandes categorías cómo está pasando usted su tiempo, cuántas horas está usted dedicando a cada cosa. Las grandes cosas, ¿no? Más de 10 horas, más de 8 o 10 horas. Y usted puede parar el video ahora y entonces podemos conversar de esto dentro de un ratito. Ok, lo tiene listo. Esto es importante, espero que usted lo haya hecho. Es importante que usted ahora tenga esos 2 papeles a la mano. ¿Listo? Quiero que mire cuáles son sus prioridades en la vida. Mucha gente pone a Dios como primera prioridad. Otra gente pone a la familia como primera prioridad. Otra gente pone el trabajo como primera prioridad. Cualquiera haya sido su primera prioridad, convérselo con su esposa. Y entonces, fíjese cuáles son sus prioridades en la vida. Ahora tome el otro papel y fíjese cómo usted gasta su tiempo. ¿Cómo usted gasta su tiempo? Déjeme decirle cuáles son mis prioridades en la vida y cuál creo que son las prioridades sanas que debemos tener en la vida. En primer lugar, debe estar Dios. Dios debe ser nuestra primera prioridad. Prioridad número 1 en mi vida, prioridad número 1 en su vida. Si usted es creyente y ha sido comprado con la sangre de Cristo, debe ser Dios. No la iglesia, no el trabajo de la iglesia, no el asistir a la iglesia. Estamos hablando de Dios, no de la iglesia. A veces nos confundimos y pensamos de que si vamos mucho a la iglesia, entonces es que estamos teniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios quiere desarrollar una relación personal con nosotros y nosotros debemos pasar tiempo charlando y comunicándonos con Él. Lamentablemente, mucha gente usa a Dios en estos días. Mucha gente tiene la idea de que Dios es un mercado donde uno va a pedir cosas. Dios, dame esto, dame aquello, sáname, ámame,
¿no? Arréglame este problema. Y tenemos una relación personal con Dios un poco enfermiza. Una relación con Dios en la que nosotros somos el centro de la relación y no Dios es el centro de la relación. Nosotros lo tratamos a Dios como ese mago de la lámpara de Aladino, que el Aladino iba y frotaba la lámpara y salía el mago y le decía, bueno, ¿qué 3 deseos quieres que te cumpla? ¿No? Y nosotros tratamos un poco a Dios como ese mago de la lámpara de Aladino, en el que siempre andamos pidiendo cosas, pero no tenemos una relación. Yo tengo 2 hijas y quizás usted también tiene hijos. ¿Se imagina usted si cada vez que su hijo viene a verle a usted, cada vez que le habla, cada vez que su hijo le dirige la palabra, le está diciendo, perdóname, papi, préstame las llaves del auto, papi, dame dinero, papi, cómprame zapatos, papi, necesito nuevos pantalones, papi, o nuevas chaquetas, papi? Y al final de cuentas usted se va a empezar a preguntar, pero es que mi hijo no tiene otra cosa que hacer que pedirme. A veces nos pasa a nosotros los padres, ¿no? Que nos parece que los hijos no tienen otra cosa que hacer que pedirnos plata o pedirnos cosas. Ese no es el tipo de relación que nosotros queremos tener. Nosotros queremos tener una relación con nuestros hijos que sea una relación humana, en la que haya un intercambio, en la que nosotros les conversemos y ellos nos conversen a nosotros, en la que nosotros le hablemos y ellos nos hablen a nosotros. ¿No es cierto? Pues de esa misma manera quiere Dios tener una relación con nosotros. Él quiere tener una relación personal. Él no es una computadora que está allí perdido en el universo. Él no es una fuerza del universo. Él no es una mente en el universo. Él es una persona, tiene personalidad. No es un ser humano, pero tiene personalidad. Y Él quiere relacionarse con nosotros, desarrollar una relación personal con nosotros, de la misma manera que un padre le gustaría desarrollar una relación personal con su hijo. Entonces, el asunto no es ir más a la iglesia o asistir a los cultos o dar más en la ofrenda o cantar en el coro. Eso tiene que ver con nuestro servicio a Dios, pero no tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dios quiere que nos relacionemos con Él y que pongamos esa relación en primer lugar en nuestra vida. En segundo lugar, tendría que estar nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Nuestro cónyuge es muy importante en nuestra vida. Él es la persona, ella es la persona que Dios nos ha dado para acompañarnos a lo largo del trayecto, a lo largo de nuestra vida. Él o ella debe ser prioridad. Muchas veces nosotros los latinos especialmente colocamos a nuestros niños como primera prioridad, pero usted tiene que saber una cosa muy importante. No podemos ser buenos padres si primero no somos buenos esposos. Tenemos que tener primero una relación de esposo y esposa fuerte para poder darle a nuestros hijos el cariño, la comprensión y la educación que ellos necesitan. No puede haber una familia fuerte si no hay una relación entre papá y mamá que sea fuerte. Entonces, su esposo, su esposa, tiene que venir allí inmediatamente después de Dios. Usted tiene que pasar tiempo con él o con ella. Usted tiene que desarrollar una amistad. ¿Por qué? Porque de aquí a algunos años, su hijo o su hija se va a casar, si Dios quiere, y él o ella va a formar otra familia. Y usted se va a quedar con su esposo o con su esposa solo en su casa por otros 20, 30, 40 años. Vaya uno a saber, el día de hoy hay gente que vive hasta los 90, hasta los 100 años. ¿Y cuál va a ser el tipo de relación que usted va a tener? Si usted no desarrolla una relación fuerte con su esposo o con su esposa, si no se ponen de acuerdo ahora, luego más adelante va a ser muy difícil. Es como, por ejemplo, cuando usted va en el avión. Yo tenía ciertos problemas con algunas indicaciones que me daban en el avión. Sentados en el avión, leía una información que decía, en caso de emergencia, colóquese usted primero la máscara de oxígeno y luego colóquesela a su niño o su niña. Yo decía, pero eso está mal. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien? ¿Cómo se le va a ocurrir que me lo voy a poner yo primero? Primero hay que ponérselo al niño o a la niña, después me lo voy a poner yo. Hasta que alguien me lo explicó muy bien. Me dice, no, Andrés, no es así. Tú tienes que ponerte la máscara primero tú, porque el niño o la niña no se puede ayudar a sí misma. Tú tienes que estar bien primero. Si tú te desmayas en medio de una emergencia, ¿quién va a cuidar de ese niño? Se va a morir contigo, tú y el niño se van a morir. Pero si tú primero estás fuerte, no importa que el niño sufra,
porque tú puedes cuidar de ese niño. Lo mismo en la familia. Mamá y papá tienen que tener una relación fuerte primero antes de poder cuidar bien a los hijos. Porque si no hay una relación fuerte aquí, allí no va a haber una relación fuerte con ellos. Y eso es lamentablemente lo que muchas veces vemos en las familias que se divorcian y que se rompen. Lamentablemente allí falta una espalda para llevar adelante la familia. Dijimos entonces en primer lugar Dios, en segundo lugar el cónyuge, en tercer lugar los hijos. Allí tienen que estar, para mí, tienen que estar mis hijos. Antes que mi trabajo, antes que cualquier otra cosa, deben venir inmediatamente con mi cónyuge. Y finalmente, yo tengo por allí mi trabajo, mi ministerio, mis metas en la vida, la parte educacional. Luego del trabajo y el ministerio, usted puede poner a la familia, usted puede poner a quien quiera. Pero allí los más importantes para mí son ellos. Ahora, mirando la forma en la que nosotros gastamos nuestro tiempo y mirando cómo andamos con nuestras prioridades, ¿usted no se ha dado cuenta de algo interesante? Que las prioridades importantes son justamente las opuestas de la forma en la que estamos gastando nuestro tiempo cada semana. La mayor cantidad de tiempo la pasamos durmiendo, la pasamos trabajando, la pasamos viajando, la pasamos estudiando, la pasamos fuera de la casa y la menor cantidad de tiempo la pasamos con Dios, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y eso es una cuestión del mundo. Y por eso, para tener una liberación familiar, una liberación económica, experimentar una liberación económica, nosotros debemos poner las prioridades en su lugar. Y por supuesto no nos podemos pasar en la iglesia toda la semana, no podemos pasar con nuestra esposa 40 horas a la semana en lugar de ir a trabajar. La sociedad no funciona de esa manera, pero tenemos que darnos cuenta que el mundo tiene las prioridades patas para arriba y entonces nosotros debemos trabajar y hacer el esfuerzo para mantener nuestras prioridades en orden. Dios, esposa, hijos, trabajo o ministerio y luego todo lo demás. En segundo lugar, yo quisiera que hablemos sobre metas familiares para lograr esta libertad financiera. En primer lugar, hablamos de los requisitos para la liberación, ahora quisiera hablar de las metas familiares para lograr liberarnos. En primer lugar, tenemos que tener una misma mente con nuestra esposa. Si uno agarra para la izquierda y el otro toma hacia la derecha, no vamos a poder ir muy lejos. Santiago 1, 6 al 8 dice, pida con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros debemos tener una misma mente con nuestra esposa o con nuestro esposo. Tenemos que sentar y ponernos de acuerdo. Ni el esposo le va a imponer a la esposa la forma en la que vamos a manejar nuestras finanzas, ni la esposa le va a imponer al esposo la forma de manejar las finanzas. Debemos aprender a ayudarnos y a complementarnos en vez de competir. Complementación y no competición. Dios nos habla de complementarnos y no competir el unos con los otros. Y Dios nos pone juntos por alguna razón. Por ejemplo, yo crecí en un país latinoamericano y crecí en un país con dificultades económicas. Así que cuando voy de compras, lo que miro es el peso, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esto? Mi esposa creció en una cultura diferente y ella lo que mira es la calidad. Ella dice, ¿cuánto te va a durar esto? Entonces, algunas cosas que a mí me parecen son buenas por el precio, ella se da cuenta de que no son tan buenas porque dentro de muy poco tiempo vas a tener que volver a comprar otras cosas del mismo precio y vas a gastar más dinero al final de cuentas. Te conviene comprar algo un poco mejor que te dure por más tiempo. Bueno, ese tipo de pensamientos son los que ocurren en la casa todo el tiempo. Y Dios nos hizo así, diferentes. Dios nos puso... sería muy aburrido si uno se casara con la gente que es exactamente igual que uno, ¿no le parece? ¿Quién me aguanta a mí? Yo no me aguanto a mí mismo. Y yo no sé cómo es que Dios me ha dado una pareja, una esposa que me puede aguantar a mí. Quizás usted está pensando lo mismo. ¿Quién nos aguanta a nosotros mismos? Gracias a Dios de que Dios nos dio una pareja que es diferente, que es distinta de nosotros. Entonces, en el proceso de decir cómo vamos a gastar el dinero, no es mi voluntad, ni es la voluntad de mi esposa,
es la complementación de nuestras voluntades. Trabajemos juntos, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si nos va mal económicamente es porque a veces tomamos para este lado y a veces tomamos para este lado y después vamos para este lado de vuelta y después para el otro lado de vuelta. Pero si hacemos un plan a corto plazo y luego un plan a largo plazo con nuestra esposa, con nuestro esposo, entonces sabemos para dónde ir y no somos inconstantes, sino consistentes, y entonces tenemos la posibilidad de lograr liberarnos económicamente. Debemos aprender a complementarnos. Allí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera. Fíjese que esto se escribió hace 2000 años atrás. Coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces usted, esposo, está sintiendo como que sus oraciones no pasan del cielo raso, del techo de su casa. Pues es posible que sí, que sean así, porque dice la palabra de Dios de que si nosotros no estamos tratando a nuestras esposas de la manera en la que ellas deben ser tratadas, nuestras oraciones tienen estorbo. Aprendamos a complementarnos entonces, seamos de una misma mente. En segundo lugar, debemos tener un mismo propósito. No solamente ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, sino también ponernos de acuerdo en el propósito, en qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, filosóficamente, por qué. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesucristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Aprendamos a buscar el reino de Dios y su justicia, el mismo propósito. Si yo como esposo tengo como propósito enriquecerme, andar bien económicamente, terminar mi escuela, mis estudios, o como esposa mi meta es tener la casa propia, el auto, el perro, los 2 niños, no sé, tener el propósito que tengamos, en vez de servir y buscar el reino de Dios, entonces no vamos a poder tener libertad económica, no vamos a poder tener libertad financiera, vamos a estar siempre peleando, teniendo problemas. Entonces, unidad de mente y unidad de propósito. En tercer lugar, debemos entender la forma en la que Dios trabaja. Entendamos la forma como Dios trabaja. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es importante aprender cómo Él trabaja. ¿Cómo es que Dios trabaja? Cuando usted se compra un auto nuevo, o si se compra una televisión nueva, o una radio nueva, o se compra un aparato nuevo, con ese aparato, con esa televisión, con ese auto, siempre viene un librito. ¿Lo ha visto usted? Se llama manual, un manual de instrucciones. Siempre viene un librito que se llama manual de instrucciones. Por ejemplo, el manual de instrucciones de muchos automóviles dice: cámbiele el aceite cada 3000 kilómetros. Ahora, yo puedo decir, ¿quién es la compañía Ford para decirme a mí que yo debo cambiar el aceite cada 3000 kilómetros? Yo soy un hombre libre. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Vivimos en un país libre y yo quiero ser libre. Así que yo voy a cambiar el aceite de mi auto cada 15.000 kilómetros. ¿Se puede imaginar usted lo que le va a pasar a su auto si usted le cambia el aceite cada 15.000 kilómetros? Usted lo va a perder. No va a tener auto por mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro, porque el manual de instrucciones está puesto allí para beneficio suyo. No para hacerle doler la cabeza, no para hacerle problemas, no para que usted tenga dolor de cabeza cada 2 o 3 meses que tenga que cambiar el aceite del auto, sino es para su beneficio, para que las cosas funcionen bien en su vida. Si usted sigue las instrucciones del manual, entonces usted va a ser un hombre feliz que va a tener un auto por muchos años. Si usted no lo sigue, hay consecuencias. Lo mismo ocurre así. Dios nos dio un manual de instrucciones. Él, cuando nos construyó a nosotros, nos dijo: ok, aquí tienen el manual de instrucciones. Síganlo. Y si ustedes lo obedecen, entonces las cosas le van a ir bien. No es que Dios quiere hacernos la vida imposible.
No es que Dios quiere hacernos sufrir, sino que Dios quiere que nosotros nos beneficiemos con el obedecer su santa palabra. Entonces, entendamos los caminos en los que Dios trabaja. ¿Cómo Dios trabaja? ¿Cuáles son los principios que tiene Dios para el funcionamiento de nuestra economía? Y las cosas le van a ir bien. No le van a ir bien por magia, le van a ir bien porque esos son los principios que tiene Dios para su vida. Si usted los obedece, le van bien. Si usted cambia el aceite cada 3.000 kilómetros en su auto, las cosas le van a ir bien. No es una cuestión de arte de magia. Le va a ir bien porque esos son los principios. Usted tiene que obedecerlos y solamente obedeciéndolos le van a ir las cosas bien. Entonces, aprendamos la forma en la que Dios trabaja. Debemos estudiar la Biblia, conseguir libros, conseguir videos como este, buscar en las librerías cristianas cerca de su casa sobre materiales sobre este tema y las cosas entonces van a empezar a mejorar. Finalmente, usted debe desarrollar un plan financiero. Aprenda a desarrollar un plan financiero. Dice el libro de San Lucas, capítulo 14, versículos 28 y 29, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que le vean comiencen a hacer burla de él. ¿Cuántas veces? ¿Usted ha visto alguna gente así? Ha paseado por su ciudad y ha visto un edificio a medio terminar y uno se pregunta, ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿Se habrá muerto en la construcción? ¿Le habrán hecho un juicio? ¿Habrá cambiado la situación económica? En la ciudad donde yo crecí había varios de esos edificios, especialmente en la época de hiperinflación y en las épocas difíciles económicas, la gente se quedaba a medio hacer un edificio. Y el Señor Jesucristo dice, solamente un tonto no se sienta a ver cuánto le va a costar hacer su casa o hacer un edificio. Solamente un tonto vive la vida así. Bueno, hoy tengo la plata, vamos a gastarla durante el mes y si tenemos, tenemos, y si no tenemos, pues gastamos hasta cuando tengamos y cuando se nos acaba dejamos de gastar. Pero la palabra de Dios dice que no, nosotros debemos aprender a planear para el futuro. Hasta aquí la lección de hoy. Le animamos para poner en práctica los conceptos financieros impartidos, para llegar a ser un mayordomo fiel de los bienes que Dios le ha confiado.